los quiero curar. Los voy a ¿Qué cuidar. tal, amigos? Estamos de regreso aquí en el programa Alameda 67. Ahora analizaremos cómo sigue el caso de Aristegui, este golpe a la libertad de expresión en México. Eh, y también vale la pena, antes de que abordemos el tema, que hoy, el día de hoy, se cumplen 6 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy hubo una marcha, entonces no hay que pasarlo por alto, es necesario mencionarlo, y cómo precisamente frente a estas movilizaciones, frente a esta necesidad de estar informados de manera sintética, de manera objetiva, eh, bueno, pues Creo que se cayó Eddie, andas por ahí. No, bueno. sí, ok, ok. Ah, sí, adelante, adelante. Sí, mencionaba que van desapareciendo estos espacios en los cuales la sociedad es informada. Prácticamente era el único espacio en la radio en la que se podía tener con criterios de objetividad, donde la información se sustentaba, donde generalmente se buscaba confrontar ahí las versiones de un tema. Entonces, bueno, frente a un contexto en el cual problemas de Ayotzinapa siguen vigentes, bueno, desaparece esta voz de la radio. Entonces, ¿tú cómo ves la situación, Tania? ¿Cómo ves este asunto de Aristegui ya a 2 semanas del mazazo, del golpe a la libertad de expresión? Pues hay, yo creo que varias aristas. El tema en estos momentos México da como para muchas perspectivas en el análisis, ¿no? Justamente lo que mencionábamos fuera del aire, el tema Aristegui es tan poderoso, tan atractivo en términos de agenda mediática que obscurece al mismo tiempo el análisis de otras problemáticas muy importantes que están acosando al país, como lo mencionaste, el caso Ayotzinapa, nuestros 43 desaparecidos, seguimos sin noticias sobre esto. Está por ahí el tema del agua que mencionábamos también hace unos momentos en torno a las intentonas que se están empezando a gestar en torno a la privatización de este líquido vital, ¿no? Parece que no resisten la tentación y lo van a intentar una y otra vez. Al margen hay otra serie de problemáticas que me parece que están quedando de lado. No es que yo refiera, ¿no?, que el tema Aristegui carece de importancia, todo lo contrario, porque justamente son estos espacios los que ventilaban estas problemáticas tan importantes que ahora pues quedan prácticamente invisibilizadas. Y esa es también otra de las razones por las cuales yo considero que se golpea a este noticiario, a este equipo de investigaciones especiales de Aristegui y a la propia Aristegui. Me parece que esto tiene que alertarnos en torno al regreso del viejo PRI, ¿no? No pueden evitar recurrir a las viejas prácticas. Hay que recordar que la libertad de expresión pues no existía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el poder mediático de Televisa pues estaba justamente aliado, ¿no?, del presidente. En un primer momento Televisa se reconocía como el soldado del presidente, el soldado del PRI. Posteriormente, pues lo que estamos viendo es este ascenso del poder mediático sobre incluso el poder político, ¿no? Enrique Peña Nieto no es más que una figura mediática que no tiene ningún contenido importante en términos de propuesta, en términos de conocimiento de la realidad mexicana. Y bueno, pues resulta muy triste que en este momento se encuentre gobernando este país y que todavía tenga el descaro y el cinismo de pedir la renuncia de una periodista tan importante en estos momentos para México como es Carmen Aristegui. Y otra beta que me parece que ha sido poco tocada y que tenemos que hablar de ella porque es un tema fundamental es, ahí están los resultados de la reforma Telecom. Estos son los resultados de la reforma Telecom. Incluso la misma Denise Dresser cacareó la reforma. Una Denise Dresser participaba del espacio de Aristegui, ¿no? Y aquí están los costos y la factura que nos está cobrando el aprobar reformas
que apelan o que van a llevar al sistema mediático mexicano todavía más hacia su liberalización y hacia la invisibilización tanto de derechos como la libertad de expresión como los derechos de las audiencias. Y bueno, para cerrar esta pequeña intervención, me parece que hay que llamar la atención sobre las consecuencias de esta reforma Telecom, ¿no? Que fue diseñada no para, evidentemente, el sector social, sino para el sector privado y al promover la obtención de frecuencias sin regulación, ¿no? En donde no haya una participación del Estado que permita decidir cuáles son las líneas en términos de contenidos a las que deben apegarse pues quienes transmiten la información. Y también otro punto importante que no se quiere aceptar, pero pues es justamente que el gobierno puede dar, negar o quitar concesiones y recursos de comunicación social a las empresas. De ahí por qué MBS decide cerrar el espacio de Carmen Aristegui, porque lo estaban amenazando justamente con la pérdida de sus intereses en la banda 2.5 MHz. Y finalmente, pues los dueños determinan contenidos y reprimen a sus periodistas, y esto va en detrimento de la calidad del periodismo que se ejerce en estos momentos en nuestro país. Adelante, Eddie. Sí, mira, yo dudo que el despido de Aristegui tenga que ver con que o se intente convertir este hecho en una distracción para avanzar en otros frentes. A mí me parece que lo que estamos viviendo es una ofensiva total y completa contra los derechos cívicos, económicos y sociales de la nación en México. Y en esta ofensiva me parece que aquí tiene una particular relevancia un grupo que está en el poder. Me parece que el nuevo grupo que está en el poder, yo creo que es innecesario que hagamos esta lectura, es decir, qué es lo que está sucediendo en el país y quién en realidad está mandando en el gobierno mexicano. Eh, Decía hace rato, quien está, me parece que quienes están controlando el poder es un grupo, me parece que evidentemente es el grupo del Estado de México, donde hay viejos priistas, pero me parece que estos no llevan la voz cantante. Estos nuevos priistas no digamos, tienen una vertiente más autoritaria, están más por darle una salida más violenta antes que negociada. Para ellos, como estamos hablando de una guerra, es rendición o rendición, aceptación de sus condiciones o la vía represiva, el silencio, la policía, la desaparición, etcétera. Entonces, aquí ya no estamos hablando solamente de un vendaval autoritario, ya podemos estar hablando de que en México ya está instaurado un gobierno completamente autoritario. Entonces, aquí están avanzando, ellos están avanzando con un programa, que eso es lo que estamos pudiendo observar, ya hay un calendario de acuerdos. Y este grupo en el poder está cumpliendo con ese calendario, es decir, con las cesiones al capital transnacional, específicamente hacia Estados Unidos. Entonces, esto lo están haciendo a medida en que el propio gobierno se va haciendo cada vez menos legítimo y menos reconocido por la población. Entonces, bueno, frente a este alejamiento, frente a este desencanto, las salidas van a volver a ser la compra del voto y por el otro lado la represión policíaca. Ahora no hay que olvidar también que parte de estos otros temas que no se... ¿Se cayó Edith o sigues por ahí? Bueno, continuando la discusión que estaba abriendo justamente Eddie, pues sí, si bien es cierto, me parece que es fundamental reconocer que es la vuelta del viejo PRI, que es la vuelta de los mecanismos de represión del Estado en su máxima expresión, así lo demuestra Ayotzinapa. Y bueno, como parte fundamental de esta vieja estrategia que se utilizaba en el viejo PRI, pues tenía que ver mucho con el control de los medios. Entonces ahora tenemos esta alianza que opera, ¿no? Desde hace ya varios años entre gobierno y poder mediático que resulta fundamental porque, pues por un lado tienes el uso de la coerción, ¿no? Los aparatos
coercitivos, el aparato de Estado operando en su máxima expresión, y por el otro lado tienes un poder ideológico que te respalda y que te ayuda a construir estas matrices benéficas bueno, intentan de alguna manera legitimar las acciones gubernamentales. Y tristemente, pues ya resulta ser imposible ocultar esta realidad porque, ya regresó Eddie, porque pues la gente se está dando cuenta, ¿no?, de lo que está sucediendo y un papel muy importante que ha desempeñado en este sentido son dos actores en términos de medios, tanto los medios internacionales como los medios alternativos y comunitarios, y pues obviamente las incontrolables hasta este momento redes sociales, ¿no? Que se constituyen en dos grandes contrapesos que, bueno, de alguna manera permiten romper esa barrera mediática que se genera y de esta alianza perversa entre el poder político y el poder mediático. Eddie. Sí, nada más no hay que olvidar que parte de esta crisis en la que estamos viviendo y que con la que va a tener que lidiar este gobierno autoritario priista, son también con las nuevas expresiones de los jornaleros en el norte del país. Lo que está sucediendo en San Quintín es impresionante. Y bueno, hay que ver cómo el país a lo largo y ancho se está convulsionando, Tania. Con esto... Sí, 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 sí. Justamente eso es lo que hay que observar, ¿no? La efervescencia social resulta que, bueno, mientras más la presionas, pues es como una, ahora sí que como una olla de presión. Llegará el momento en el que esto se vuelva insostenible, porque pues los brotes cada vez se reproducen más por todo el país, la inconformidad de la gente, pues la inoperancia de este modelo económico al que le siguen apostando por intereses meramente particulares e intereses empresariales, pues ya está pasando la factura en nuestro país. Pues adelante, Eddie, no sé si quieras cerrar, solamente yo comentaría que me parece que es fundamental que la gente siga defendiendo o enarbolando esta lucha por la libertad de expresión contra la libertad de empresa, porque son dos derechos que se oponen bueno, que no son conciliables pues uno con otro, porque justamente la libertad de empresa termina atentando contra la libertad de expresión, y así lo demuestra en estos momentos el caso Aristegui y el caso MBS, en torno a que se dio a las presiones con respecto al gobierno federal. Eddie. Eddie no está. Bueno, entonces vamos a cerrar. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Alameda 67. Estuvimos aquí con ustedes acompañándolos Eddie Hernández y Tania Arroyo. Muchas gracias a la producción. Nos acompañó Carlos Garza y Diana. Finalmente vamos a irnos con un clásico de Bob Marley, Redemption Song. Y pues nos vemos el próximo jueves y gracias por acompañarnos aquí en su programa Alameda 67. Hasta la próxima. De manera sintética, de manera objetiva, bueno, pues... Creo que se cayó Eddie. Eddie, ¿andas por ahí? No, bueno. Sí, ok. Sí, adelante, adelante. Sí, mencionaba que van desapareciendo estos espacios en los cuales la sociedad, antes de que abordemos el tema que hoy, el día de hoy, se cumplen 6 meses de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Hoy hubo una marcha, entonces no hay que pasarlo por alto, es necesario mencionarlo, y cómo precisamente frente a estas movilizaciones, frente a esta necesidad de estar informados, es informada. Prácticamente era el único espacio en la radio en la que se podía tener criterios de objetividad, donde la información se sustentaba, donde generalmente se buscaba confrontar ahí las versiones de un tema. Entonces, bueno, frente a un contexto en el cual problemas de Ayotzinapa siguen vigentes, bueno, desaparece esta voz de la radio. Entonces, ¿tú cómo ves la situación, Tania? ¿Cómo ves este asunto de Aristegui ya a 2 semanas
del mazazo, del golpe a la libertad de expresión? Pues los quiero curar. Los voy a ¿Qué cuidar. tal, amigos? Estamos de regreso aquí en el programa Alameda 67. Ahora analizaremos cómo sigue el caso de Aristegui, este golpe a la libertad de expresión en México. Y también vale la pena